Libro de Derecho Constitucional. Dr. Gamboa. Capítulo 12. El Poder Legislativo. Este capítulo consta de 13 puntos, en este audio comenzaremos a desarrollar los puntos 1 y 2. Índice. Punto 1. El Poder Legislativo. Su significación institucional. Punto 2. Derecho comparado. Inglaterra, Francia, Estados Unidos de Norteamérica. A continuación, el desarrollo de cada uno. Punto 1. El Poder Legislativo. Su significación institucional. En clásica división, el poder del Estado está integrado por tres órganos: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La distribución de sus competencias constituye la parte orgánica de toda constitución. En la concepción del constitucionalismo liberal, se investía al poder legislativo con el carácter de supremo por un doble motivo: porque en él residía la auténtica representación de la soberanía popular y porque la función más importante era la de hacer la ley. Sin embargo, destaca Vidart Campos, la realidad actual demuestra que, no hay un solo Estado en el mundo, donde haya predominio del órgano legislativo. Por el contrario, existe una declinación de los parlamentos en general y es notoria la preocupación por cambiar sus estructuras. Creo que la observación es correcta y por ello, la convivencia de favorecer su reestructuración que le permita desempeñar con eficacia las importantes funciones que le competen en el Estado de Derecho. Con el criterio suficientemente decantado, que es uno de los tres poderes del Estado que goza en el ámbito de su competencia, de la misma autoridad y de la misma independencia que las que le corresponden a los otros, en la suya. Además, y precisamente porque la función de sancionar la ley sigue siendo una de las esenciales de todo Estado, resulta procedente instrumentar las medidas orgánicas que le transmitan la agilidad necesaria en su desenvolvimiento, para responder a las exigencias de los actuales tiempos. Punto 2. Derecho comparado. Inglaterra, Francia, Estados Unidos de Norteamérica. Según Andrea Uriou, el régimen representativo se desarrolla con éxito en Inglaterra desde el siglo XIII hasta nuestros días. Lo que atribuye, entre otros factores, a que casi desde el comienzo, se organizó una representación de los condados, es decir, del campo, del país llano. El origen del órgano legislativo hay que vincularlo con el nacimiento del Parlamento inglés. De la misma forma, se ha dicho con acierto que una institución es la sombra prolongada de un hombre. Puede sostenerse que el Parlamento británico no es una creación espontánea, sino la sombra prolongada de la nación inglesa. Lo que significa que fue el resultado de un largo proceso histórico que se puede sintetizar así. El punto de partida fue la instauración de un consejo de vasallos del rey, con una función puramente consultiva. Aparece después, el concilium de los prelados y vasallos que se denominaría luego Consejo Común del Reino, cuya existencia es mencionada en la Carta Magna de 1215. El 20 de enero de 1265, se considera el real origen del Parlamento. Simón de Montfort convoca a 2 caballeros de cada condado, a la par de los prelados y varones. En 1295, Eduardo I reúne al Parlamento modelo. Desde el siglo XIV al XVI se produce un incremento del poder real y la entronización de la monarquía absoluta, suscitándose entonces un grave y real enfrentamiento entre la corona y el parlamento que adquiere su momento más crítico, durante los reinados de Jacobo I y Carlos I. Con la Revolución de 1688, vuelve a ganar prestigio el régimen representativo y se consolida frente al rey, la institución del gabinete, que había aparecido originariamente como un consejo privado de aquel. El príncipe de Orange, que asciende al trono con el nombre de Guillermo III, pacta con el parlamento y acepta el Bill of Rights de 1689, por el cual renuncia a la facultad de suspender y dispensar las leyes o su ejecución. A partir del siglo XVIII, se produce el triunfo definitivo del Parlamento, que está integrado por 2 cámaras: la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Destaca Uriou que con él se instaura un poder político, cuya actividad tanto consiste en colaborar con el rey, como en limitar sus actividades, en interés de las libertades cívicas. Además, la división del Parlamento en 2 cámaras, contribuye a que no sea excesivamente poderoso. De tal manera, que la tendencia actual favorece lo que se denomina bicameralismo atenuado.
La Cámara Alta conserva un papel consultivo y el diálogo político, en cambio, se limita al gabinete y a la Cámara Baja, cuya composición es el resultado directo del sufragio universal. El origen del poder legislativo en Francia se lo encuentra en la convocatoria de los Estados Generales, a partir de 1302. Siguiendo al mismo Auriou, construyó el siguiente esquema. A. Durante los siglos XIV, XV y XVI se reunieron en contadas oportunidades. B. Convocados en 1614, durante la minoría de Luis XIII, no volvieron a reunirse hasta 1789. C. Esa convocatoria influyó decisivamente en la Revolución Francesa, ya que se transformaron en asamblea constituyente proclamando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Del periodo posterior a 1789, abarca casi 80 años fue de inestabilidad, caracterizado por un desacuerdo sobre la jerarquía de los poderes, en la perspectiva de la acción política. Entre 1875 y 1958, se produce una lucha por la preeminencia del Ejecutivo sobre el Legislativo y viceversa. El Parlamento dispone de una preeminencia jurídica, ya sea convencional, ya sea estricta. El Gobierno goza de una primacía de hecho. Por último, el Parlamento de la Constitución de 1958 se compone de dos cámaras, la Asamblea Nacional y el Senado, las que se integran sobre la base del sufragio universal directo para la Asamblea e indirecto para el Senado. Linares Quintana consigna que en los Estados Unidos, el poder legislativo se organizó bajo el sistema bicameralista. De acuerdo con la Constitución, en efecto, el Congreso está compuesto por dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. Explica dicho autor que para la adopción de ese sistema influyó por una parte una razón de orden histórico, ya que se siguió la tradición inglesa. Por otra parte, una razón de carácter local. Los miembros de la Cámara de Representantes eran elegidos en proporción a la población, de donde resultaba que los estados más poblados y a la vez más económicamente poderosos, tenían un mayor número de diputados. Para compensar esa circunstancia, se atribuyó igualdad de representación a cada uno de los estados en la Cámara de Senadores. Traigo a colación que, de la misma manera que el Parlamento inglés fue el modelo que adoptaron las constituciones europeas, el Congreso inspiró la organización legislativa de las americanas. Con la diferencia de que, al insertarse en un gobierno de tipo presidencialista, no tiene vinculación alguna de subordinación con el poder ejecutivo, ya que en su esfera de acción es tan independiente como él en la suya. Precisando esta característica, señalo las siguientes atribuciones del Congreso de Estados Unidos. A las esencialmente legislativas, que son ejercidas en forma conjunta por dos cámaras en situación de igualdad, salvo en materia de impuestos en que la iniciativa corresponde a la Cámara de Representantes. B. Las que implican el ejercicio de un verdadero poder constituyente, en cuanto redacta el contenido de las enmiendas. C. Las que significan una supervisión sobre el funcionamiento de los servicios públicos y la actuación de los funcionarios federales. A fin de los puntos 1 y 2 del capítulo